Nuestra historia inicia mostrándonos la pelea bajo la lluvia entre un humano y lo que parece ser un dios de trueno. El gigante le dice que el reino inmortal está lleno y que no se aceptan nuevos miembros, que no sea obstinado, que si sigue le caerá el trueno celestial. Vemos al hombre que es practicante en la etapa de tribulación celestial Baisu diciéndole que ha practicado por 300 años solo para ascender a la inmortalidad, que nadie podrá detenerlo. El gigante le grita arrogante mientras le tira el trueno celestial. El hombre, sacando su espada y alistando un ataque, le responde que si los dioses se meten en su camino él se enfrentará a ellos sin compasión. De pronto vemos como al lanzar su ataque es muy fuerte a tal punto que corta en dos al gigante de trueno. Después de cortar al dios el cielo se aclara y se ve una luz en el cielo. El hombre, muy feliz, dice que se dirige al mundo inmortal. En otra escena vemos como dos sujetos están golpeando a un hombre el cual está sentado en el piso. Uno de los hombres le gritan que cómo se atreve a intentar quitarle la esposa a su hermano, mientras el otro le dice que como un perdedor como él se atreve a tanto. El hombre sentado en el piso es nuestro protagonista, su nombre es Lisa, no sabe dónde está y se pregunta si acaso ese es el reino inmortal. Uno de los hombres le dice a nuestro protagonista que si se arrastra y le suplica lo dejará irse a casa. Al ver que no le contesta le grita que si acaso es mudo mientras se dispone a golpearlo. Nuestro protagonista piensa que ese sujeto no tiene fluctuaciones de energía espiritual en su cuerpo, sacando la conclusión que ese mundo no es el reino inmortal. Detiene el golpe del sujeto mientras le dice que ya fue suficiente. El hombre queda asombrado por la fuerza de nuestro protagonista, pensando en que hace un rato era un debilucho. De pronto nuestro protagonista le mete un golpe en el estómago haciéndolo volar. El otro sujeto enojado le grita que cómo se atreve a atacar a su amigo y que le enseñara una lección mientras carga un poder en su mano. Nuestro protagonista se da cuenta de que no puede usar nada de su poder espiritual. El sujeto le grita que le mostrara lo poderoso que es mientras se abalanza para golpearlo. Nuestro protagonista esquiva muy velozmente el ataque y se mueve a las espaldas del sujeto diciéndole que cómo se atreve a desafiarlo con un nivel de habilidades tan básico, golpeándolo en las costillas. El golpe es tan fuerte que vemos como el sujeto sale volando y golpeando las paredes. Nuestro protagonista se prepara para darles una patada, pero los sujetos se ponen de rodillas y le piden perdón diciendo que se equivocaron y que por favor los deje vivir. Nuestro protagonista les grita que se larguen. Mientras los sujetos se van corriendo, comentan que deben ir a avisarle a su jefe lo más rápido posible, ya que Lisan ha despertado habilidades sobrenaturales. Nuestro protagonista escucha el nombre de Lisan quedando confundido, dándose cuenta de que hablan de él. De pronto empieza a recordar cómo fue que desde muy pequeño perdió a sus padres en un accidente de tránsito. También recuerda que fue adoptado por la amiga de su madre, Liu Jiran. Desde muy pequeño sufrió abuso por parte de los niños de su edad, ya que cuando era niño se le detectó autismo y por este motivo era blanco de burlas. Nuestro protagonista piensa que su intento forzado de entrar al reino inmortal cortando el cielo no tuvo éxito, sino por el contrario se convirtió en un mortal en un mundo desconocido. También piensa que en ese mundo las personas usan superpoderes y que no sabe si se podrá cultivar en el camino de la inmortalidad. Vemos como de la nada se escucha el grito de una mujer llamando a nuestro protagonista, preguntándole si otra vez lo estuvieron molestando. Ella se llama Lizzie. Esta mujer es su hermanastra y siempre ha ayudado a nuestro protagonista cuando era intimidado. Lizzie le empieza a curar la mano mientras le dice que cuando lo molesten debe escapar o de lo contrario lo dejarán muy herido, que si su madre lo ve así se preocuparía mucho. Nuestro protagonista recuerda que siempre que está herido Lizzie lo curaba, llegando a la conclusión de que cada superpoder tiene sus propios atributos. Lizzie le dice que menos mal sus heridas no eran graves, ya que su poder de curación es muy débil. Nuestro protagonista piensa que los superpoderes son un equivalente a las técnicas inmortales de su antiguo mundo. Lizzie le da un golpe en la frente a nuestro protagonista diciendo que por qué no habla. Nuestro protagonista le dice que un simple mortal no le podría hacer daño, a lo que la chica desconcertada piensa que pasó de tener autismo a tener un trastorno delirante. Lizzie, tomando de la mano a nuestro protagonista, le dice que lo olvide, que su madre los esté esperando en casa y que deben darse prisa para ir. Vemos como este mundo es distinto al que nuestro protagonista conoce, es mucho más moderno con edificios altos alineados en filas. También existen vehículos llamados automóviles que pueden avanzar sin uso de magia. Las personas, independientemente de la edad o el género, no se visten adecuadamente. Todo esto lo piensa nuestro protagonista diciendo que a pesar de ser un mundo nuevo, diferente del que conoce, aún quiere ascender al reino inmortal. Lizzie le dice a nuestro protagonista que al fin están en casa. Mientras entran, Lizzie grita ¿qué haces aquí?, lo que alerta a nuestro protagonista mientras ve a un hombre mayor parado enfrente de la chica. El hombre es Hee Cheng-hyun, que le dice buenas tardes, hija, a la chica. La chica le pregunta por qué está ahí, a lo que el hombre le responde que fue para hablar con su madre. Vemos a la madre gritarle al hombre que se vaya. El hombre le dice a Lizzie que irá dentro de unos días para visitarla, a lo que la chica le dice asqueada que no la toque y se vaya. El hombre se dispone a irse mientras dice que no podrán deshacerse de él tan fácilmente.
Nuestro protagonista recuerda que el hombre tuvo una relación extramatrimonial y debido a eso se separaron, quedándose Lizzie con su madre. También recuerda que ese hombre, pese a no vivir con ellas, siempre las controlando en exceso. Nuestro protagonista piensa que la presencia de ese hombre no es nada bueno ya que puede causarles problemas en el futuro, mientras de fondo vemos a madre e hija abrazándose muy tristes. Ya en la noche nuestro protagonista sale a caminar a un parque cerca de su casa, ya que trató de conseguir información con su familia pero no tuvo resultados y que es mejor que practicara su cultivación. Se sienta en una banca esperando poder cultivar hacia la inmortalidad. Esta técnica consiste en absorber la energía en el cuerpo para luego nutrir el espíritu con esencia celestial. Esta es una técnica creada por nuestro protagonista en su vida pasada. Con esta técnica se puede fortalecer el estado físico y aumentar la presencia frente a otros cultivadores. Mientras medita se da cuenta de que la energía espiritual en ese mundo parece ser muy escasa. Pese a estar usando su técnica solo logra condensar 3 corrientes de energía espiritual, inhalando en los meridianos, forjando su voluntad, fortaleciendo su espíritu, todo para ascender y convertirse en un inmortal sin importar las consecuencias. Mientras intentaba condensar la energía empezó a sufrir presión sobre su cuerpo, expulsando una energía anaranjada. Nuestro protagonista comenta que su cuerpo resultó ser una rara semilla innata del Dao, lo cual es extraordinario ya que con la poca energía que absorbió hace un rato logró alcanzar la 5ª capa de refinamiento del ki. En el exterior oímos un grito de auxilio, es una joven la cual está corriendo por el parque mientras huye de alguien. De pronto esta tropieza y vemos al hombre que la estaba siguiendo el cual le dice que deje de correr y que vaya a jugar con él. La chica le grita que no se acerque y girando a ver a nuestro protagonista le pide que le ayude. Nuestro protagonista la mira sin mostrar ninguna expresión, el hombre lo mira y le dice que no se meta en sus asuntos y que se vaya de ese lugar. Nuestro protagonista voltea a ver al hombre diciendo que no importa el mundo en el que se encuentre siempre habrá idiotas. El hombre muy molesto le grita que cómo se atreve a insultarlo y que no se queje porque experimentara el poder de un Esper nivel 2. Vemos como de las manos del hombre sale un rayo dirigido a nuestro protagonista. Nuestro protagonista reconoce que el ataque es de tipo trueno y que es justo lo que necesita para probar los resultados de su cultivación. Cuando el trueno tocó a nuestro protagonista se congeló de inmediato dejando asombrado al hombre que solo pudo decir que era imposible que sus relámpagos no le hicieran daño, que acaso nuestro protagonista era más fuerte que él. Nuestro protagonista se dirige a golpearlo mientras le dice que solo los ciegos pueden compararse con otros por medio de los niveles. Nuestro protagonista le mete un golpe tan fuerte que lo deja desmayado en el suelo. De la nada la chica a la que ayudó le da un abrazo por la espalda diciéndole muy coquetamente que gracias y que huele muy rico. Nuestro protagonista al voltear a verla se da cuenta de que su circulación sanguínea no es normal y que de seguro la habían drogado. Con movimientos ágiles nuestro protagonista se pone delante de la chica concentrando su poder en los dedos, dándole pequeños golpes en el cuello y el abdomen los cuales emocionan a la chica. Esta le comenta que se sienten tan bien mientras queda noqueada. Nuestro protagonista piensa que ya ha neutralizado la droga, que para despertarla solo necesaria media taza de té. De pronto un hombre le dice que suelte a su hermana. Él es Heu Jianhue, un usuario de habilidades de 3er nivel que controla el fuego. Nuestro protagonista lo ve y piensa que es otro sujeto con poderes. De pronto el sujeto se lanza para atacar a nuestro protagonista diciéndole que acabara con él por tocar a su hermana. Nuestro protagonista deja en la banca a la muchacha mientras esquiva el ataque de Heu Jianhue diciéndole que es muy lento. También le dice que pese a solo haber llegado al 5º nivel de refinamiento del ki, su fuerza física es más que suficiente para tratar con personas como él. Todo esto mientras lo lanza contra un árbol. Nuestro protagonista se acerca lentamente donde su oponente poniéndole su pie en la cabeza. Heu Jianhue piensa que la velocidad de nuestro protagonista es muy alta y que cuando lo atacó no pudo ni reaccionar para defenderse. Nuestro protagonista sigue pisándolo mientras le dice que deje de molestarlo. El hombre intentando pararse le dice que tal vez pueda humillarlo pero que jamás dejará que alguien maltrate a su hermana mientras empiezan a salirle llamas del cuerpo. Nuestro protagonista un tanto sorprendido se pregunta si acaso usara una técnica más poderosa. De pronto nuestro protagonista se aparta ya que vemos una explosión de fuego. El sujeto le dice que aún no domina bien esa técnica pero que será suficiente para darle una lección, mientras mueve sus manos para tirarle bolas de fuego. Nuestro protagonista muy relajado piensa que unas llamas de tan bajo nivel ni siquiera pueden acercársele. El hombre muy sorprendido se pregunta que cómo es posible que su fuego no haga efecto, que acaso nuestro protagonista tiene un superpoder relacionado con la tierra, pero que a simple vista no pareciera ser el caso. Muy asustado el sujeto le pregunta que quién es. Nuestro protagonista le dice que no le incumbe y que debería preocuparse por sí mismo ya que su sangre está hirviendo y que si sigue así sus arterias no lo soportarán y terminará explotando. De pronto el sujeto cae de rodillas muy cansado sin poder controlar su poder. Nuestro protagonista rápidamente lo pone de pie y le da una secuencia de golpes con los dedos en el abdomen y pecho mientras le pregunta que cómo se siente.
El sujeto sorprendido le dice que si acaso lo acaba de salvar. Nuestro protagonista le comenta que lo que pasó entre ellos solo fue un malentendido, que él no quería hacerle daño a su hermana y al ver los fervientes intentos de defender a su hermana ha decidido perdonarle la vida. Justo en ese momento vemos despertar a la muchacha, la cual se sorprende de ver a su hermano, preguntándole qué hace en ese lugar. Dirigiéndose a nuestro protagonista, la chica le da las gracias por haberla salvado. También comenta que se dio cuenta que la drogaron en un bar mientras tomaba unas bebidas e intentaron abusar de ella, pero gracias a nuestro protagonista no le pasó nada. Nuestro protagonista les dice que ya que se ha solucionado el malentendido se retira. Mientras nuestro protagonista se daba la vuelta para irse, ve como un anciano en silla de ruedas se les acerca diciendo que deben aclarar las cosas. Nuestro protagonista le pregunta quién es él, a lo que el anciano llamado Hugh Wen le responde que es el abuelo de los dos jóvenes que están ahí. Le dice que vio como salvó a su nieto de una inminente explosión y que quiere recompensarlo invitándolo a vivir en su casa dándole una vida más cómoda. Nuestro protagonista, yéndose a su casa, le dice que no es necesario. El anciano, sintiéndose ignorado, le dice que es un investigador de habilidades extraordinarias, que tiene conocimiento de las artes y métodos antiguos, que el estilo de combate que acaba de usar es sin duda semejante a lo que ha visto en los antiguos textos, preguntándole mientras da la vuelta que cómo aprendió esas cosas nuestro protagonista. Nuestro protagonista, ignorando al anciano, piensa que el anciano no tiene fluctuaciones de energía espiritual en su cuerpo y además está gravemente enfermo, pero que fue capaz de sentir los cambios en la energía espiritual de nuestro protagonista. Los dos nietos del anciano se le acercan mientras el hombre le pregunta qué clase de persona es esa, que sus habilidades y estilo de pelea eran muy extraños, mientras que la chica, muy alegre, dice que para ella no es raro, por el contrario le pareció un chico muy guapo. Que tal vez ese chico sea capaz de curar la enfermedad de las piernas de su abuelo. El abuelo, muy serio, les dice que no pueden comentar nada de lo que pasó ese día. También les dice que envíen a alguien a buscar información personal sobre nuestro protagonista. El anciano piensa que si es una persona de como las que vio en las leyendas, su familia tendrá un futuro próspero. De vuelta en la casa vemos a la madre adoptiva diciéndole a nuestro protagonista que las clases comienzan ese día y que le han preparado un nuevo conjunto de ropa. Nuestro protagonista le da las gracias y vemos que Lizzie comenta que de repente se ha vuelto muy educado y que ha estado muy extraño ese día. También le dice que cuide mucho su ropa ya que le costó 3 meses de salario a su madre y que es la primera vez que compra algo tan caro. Nuestro protagonista piensa que la vida en la familia Liu Jiran no es próspera, pero aún así gastaron tanto en ropa para él, que al parecer realmente lo consideran como parte de la familia. Vemos en el fondo a la madre molestar a Lizzie diciéndole que a ella también le da regalos y que deben ir a cambiarse. Nuestro protagonista piensa que esta familia lo trata muy bien, así que asumirá la responsabilidad de protegerlas como muestra de agradecimiento. Nos trasladamos a la Universidad de Yahoo, donde los estudiantes son ricos o nobles y la mayoría de estudiantes y profesores tiene superpoderes. Vemos a dos mujeres preguntarse que si acaso ese chico es Lisan, que antes no era tan guapo. Lizzie le comenta a nuestro protagonista que las personas dependen de la ropa y que ahora con su ropa nueva se ve muy guapo. A lo lejos vemos a los chicos comentar que ya llegó el tonto Lisan acompañado de la chica más popular de la escuela. Nuestro protagonista piensa que el antiguo dueño del cuerpo no tenía ni poder ni influencia y que el único motivo por el cual ingrese a esa universidad fue por Lizzie, sin pensar que gracias a su condición se convertiría en un blanco de acoso para los chicos poderosos. Mientras caminaban vemos a 3 sujetos acercarse a nuestro protagonista diciéndole que es un idiota. Lizzie, jalando del brazo a nuestro protagonista, le dice que deben irse y no entrar en conflicto con esos tipos otra vez. Vemos a los 2 sujetos que nuestro protagonista golpeó cuando despertó por primera vez en ese mundo, acompañado por Chenu, el cual le dice que no crea que por vestir mejor lo van a empezar a tratar mejor. Nuestro protagonista piensa que ese tonto de enfrente es Chenu, un niño rico con influencia en la universidad que siempre ha intentado cortejar a Lizzie sin éxito alguno y que a menudo le buscaba problemas al dueño del cuerpo, por la relación tan bueno que tiene con Lizzie. Chenu agarra de la ropa a nuestro protagonista diciéndole que deben arreglar cuentas, a lo que nuestro protagonista le dice que le quite las manos de encima doblándole la mano. Chenu, gritando de dolor, ve su mano. Los estudiantes que veían lo que pasaba comentan que nuestro protagonista es un tonto al enfrentar a Chenu ya que es un usuario de habilidad de nivel 5. Lizzie se queda muy sorprendida al ver la fuerza de Lisan. Nuestro protagonista aún no entiende cómo se dividen los poderes, así que no puede saber qué tan fuertes son sus oponentes. Chenu, adolorido, comenta que desde cuando se volvió tan fuerte acaso pudo haber despertado un superpoder. Muy alterado grita que aunque un tonto despierte un poder sigue siendo un tonto y les indica a sus amigos que lo ataquen. Lizzie, con la intención de detener todo, se pone delante de nuestro protagonista diciéndoles que están en la universidad y que se detengan. Uno de los sujetos, sin importarle, intenta golpear a Lizzie diciéndole que uno de los directores es el padre de Chenu, así que ellos son la ley. Nuestro protagonista muy ágilmente toma de la cintura a Lizzie esquivando el golpe del chico mientras se prepara para darle una patada.
Lizzie, muy sorprendida, se pregunta si de verdad ha despertado algún poder, ya que sus movimientos han sido formidables. De pronto aparece el otro chico a las espaldas de nuestro protagonista, listo para golpearlo, diciéndole que absorbió energía de los cristales solo para ese momento. Nuestro protagonista intenta darle un codazo, pero el chico rápidamente lo esquiva y se vuelve a poner en su espalda. Nuestro protagonista piensa que es interesante, que está usando una técnica similar al control de viento básico, pero que es una pena ya que solo es una ilusión, dirigiéndose al verdadero cuerpo, dándole un golpe y sacándolo a volar. Cheno, molesto, les dice que son unos inútiles mientras se dirige a golpear a nuestro protagonista, gritando que es su puño del resplandor, su mejor técnica, la cual ha estudiado y practicado por mucho tiempo. En ese momento nuestro protagonista, con una sonrisa burlona, detiene su golpe con un solo dedo, mostrándole su aura. Cheno piensa que no es posible que su aura sea tan intensa que ni siquiera un poseedor de habilidades de nivel 6 podría soportar su golpe. Nuestro protagonista piensa que todos son unos debiluchos holgazanes y merecen una lección. El joven Cheno, muy asustado, le dice que acaso no sabe quién es y que si lo golpea se meterá en problemas, a lo que nuestro protagonista no le hace caso y lo deja totalmente golpeado. Lizzie se le acerca diciéndole que verdad ha despertado un superpoder y que es genial ya que nadie más lo molestará, abrazándolo y dándole un beso. Algo que deja muy sonrojado a nuestro protagonista. Nos encontramos en un club donde vemos al chico golpeado informarse a Chen 11 que su hijo fue golpeado, a lo que el señor responde que es una vergüenza que no hayan podido proteger a su hijo, que no tiene sentido tenerlos a su lado. Poco a poco le acerca su cigarro a la frente usando su poder, dejando al joven totalmente calcinado. El señor habla con su sirviente diciéndole que su hijo siempre ha sido alguien abusivo, pero que ese no es motivo para que alguien se haya metido con él, dándole la orden de averiguar qué fue lo que pasó. El sirviente, llamado Ren Wukong, le dice que deje ese asunto en sus manos y que se encargará. El señor le dice que encuentre a la persona que golpeó a su hijo y que él se encargará personalmente de que experimente las consecuencias de provocar a familia.